Perfecto, me voy a desconectar. Ok, bien, a ver, vamos a compartir de acá. Ayúdame, por favor, para darme acceso con este usuario para poder compartir la pantalla. Ok, ya te doy acceso para que puedas compartir. Muchas gracias. He tenido un pequeño problema acá con la conexión, pero ya está todo solucionado. Listo, allí tienes acceso. Excelente. Listo, ya estamos con la pantalla en modo compartido, ¿sí? El día de hoy tenemos un tema muy importante y por ello les preguntaba quiénes habían leído ya el caso. Cuéntenme, ¿alguien que ya haya revisado el caso? Bien, Heiler, ya estamos en ello, ¿no? Ya estamos en ello. La idea no es tener el caso terminado y leído hasta el día de hoy todo, ¿no? Sin embargo, sí tenerlo para nuestra siguiente sesión, que es el próximo sábado, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a conversar de nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Nuestra gestión de proveedores. Y ya les voy soplando una parte del caso, ¿no? En el caso, el foco, el giro, lo más importante es justo ello, señores, nuestros proveedores, ¿sí? A ver, recordando un poquito de qué es la cadena de suministros, pregunto a la clase, ¿cuál es la principal diferencia entre cadena de suministros y cadena logística? Uy, no veo a nadie participar. Acá, se diferencia entre que la cadena de suministros es el eslabón para el proceso de fabricación. Uno, exacto, le presta mucha atención. eh, Va desde la compra de materia prima hasta el producto terminado. ¿Y en qué se centra cuando termina el producto? Al final, ¿en qué se centra? En el cliente. Muy bien, el servicio de atención al cliente, ¿correcto? Excelente, esa es la principal diferencia. ¿Y la logística? En detallar cada proceso, un tanto más operativa, ¿correcto? Exacto, excelente, excelente, Heidi. Bien, teniendo esto totalmente claro, ya no hacemos el repaso de qué es la cadena de suministros, porque ya la tenemos clara, ¿sí? Nos vamos de lleno a nuestro tema del día de hoy, que es, nos vamos a nuestro tema el día de hoy, que es proveedores, ¿sí? Nuestra gestión de proveedores. Entonces, ¿qué es un proveedor? Primero, ¿sí? Un proveedor es una persona, es una empresa que está destinada para abastecer a otras empresas con existencias, ¿sí? Para existencias como que existencias para que puedan ser esas transformadas y lograr un cliente, un producto terminado, ¿sí? O existencias para que puedan venderse directamente. ¿Cómo se llama la cadena logística que se tenemos tres cadenas logísticas? ¿Cuál es el nombre de la cadena logística que compramos productos y los vendemos?
Le pido apoyo a nuestro coordinador. Tengo problemas con la conexión. Se entrecorta la comunicación. Si me pudiera validar. Ok, listo. Por Entonces ahora se debe ser escucha bien. un tema. ¿Sí? Oh, ok, listo. Sí, perfecto. Bruno Heiler, correcto, la cadena comercial. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Entonces compramos o materias primas o suministros o compramos productos terminados para poder venderlos posteriormente, ¿sí? Entonces, nuestros proveedores, ¿qué son? Nuestros proveedores son nuestros socios comerciales, son nuestros socios comerciales, son nuestros socios estratégicos, ¿no? ¿Y de qué trata nuestra gestión de proveedores? Trata de la relación que podemos tener con ellos, con los proveedores, ¿cierto? Pero no solo de la relación que tenemos, sino de cómo gestionamos esa relación, ¿sí? Porque no podemos llamarle relación a un cotízame esto y te compro eso, ¿no? No, eso no es una gestión de proveedores, esa no es una relación de proveedores, ¿sí? Entonces, el término de proveedores es también conocido como SRM, ¿sí? ¿Por qué? Por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son? ¿Qué significa según sus siglas en inglés? Supplier Relationship Management, ¿sí? Entonces, este se define como un proceso en el que la empresa que provee y abastece todo lo que necesita otra empresa, ¿sí? Asociación o un grupo de personas o empresas para desarrollar productos o servicios, ¿sí? Acá hay algo muy importante. Este proceso de gestionar a los proveedores no es exclusivo de empresas grandes. Muchas veces se piensa, ¿no? Como yo estoy en una empresa pequeña, no tengo por qué centrarme en qué es mi gestión de proveedores, ¿no? Y ahí estamos en un gran problema, porque sí, desde que inicias un negocio, tienes que centrarte en gestionar tus proveedores. ¿Por qué? Porque son tus socios, porque con ellos es que estás llevando a cabo tu empresa, tu negocio, ¿sí? Con ellos. Entonces tenemos, sí o sí, de todas maneras, que poder gestionarlos, sea el tamaño que sea la empresa o el negocio, ¿sí? Oye, pero yo tengo una tienda de barrotes, gestiona tus proveedores también. Si no te trae un distribuidor, ¿de dónde lo compras? ¿No? Tienes que hacer un análisis de... Entonces, siempre existe la posibilidad de que podamos gestionar a nuestros proveedores, ¿correcto? Entonces, este proceso de gestionar proveedores no es exclusivo para grandes empresas. Eso tiene que estar muy claro, ¿sí? Cuando nosotros gestionamos nuestros proveedores, tiene impacto de manera directa con quiénes. Impacta de manera directa con el cliente final. Porque al poder gestionar nuestros proveedores, nosotros logramos trabajar con mucha más calidad, ¿sí? Seguimos entonces. Importancia de la gestión de proveedores. ¿Por qué es importante poder gestionar mis proveedores? ¿Sí? Primero, porque nos da mayor previsibilidad en la cadena de suministros. Si yo tengo la posibilidad de conocer a mi proveedor, de gestionarlo, de saber cómo tratar con él, cómo negociar con él, ¿sí? Voy a tener mayor facilidad para saber cuándo me llega un producto, cuándo me lo van a entregar, en qué condiciones y demás información que yo necesite de un producto que estoy adquiriendo, ¿sí? Entonces, la adquisición de este producto, ¿qué pasa con la adquisición del producto? Inicia la cadena de suministro. Entonces, si yo conozco esta información, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener mayor previsibilidad de la cadena de suministros, ¿sí? Siguiente, nos da acceso a productos de mejor calidad. Definitivamente, ¿por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de elegir entre un abanico de empresas para tomar mi decisión de con quiénes voy a trabajar, me va a ser mucho más fácil, ¿no? Nos va a ser muchísimo más fácil cómo es que, con quién es que voy a trabajar, qué productos voy a comprar, etcétera. Entonces va a caer en que voy a tener productos de mejor calidad. ¿Correcto? Siguiente, capacidad de tomar decisiones comerciales. ¿Recuerdan lo que conversábamos la sesión anterior? Entre la alineación que debe haber entre lo que vendo y lo que compro. A ver, ¿quién recuerda ello? Hablamos respecto a una alineación que debe haber entre lo que compro y lo que vendo. ¿Por qué?
Se está entrecortando, me dicen. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Sí? Por los momentos se escucha bien. ¿Sí? Ok. Aleja y regresa. A ver. Qué extraño, porque estoy muy cerca, estoy con todas las líneas también, estoy muy cerca a la conexión. Entrecortado. No me preocupen. Estoy en la mejor ubicación para poder dictar la clase. A ver, bien. Vamos entonces a repetir la pregunta. ¿Sí? Vamos a repetir la pregunta. Estábamos en... ¿Se escucha bien? Ok, ya. La capacidad de tomar decisiones comerciales, ¿sí? Entonces, esa capacidad de tomar decisiones comerciales mucho tiene que ver con la alineación que tiene que ver entre lo que yo compro y lo que vendo. Existe una alineación, ¿sí? Que tiene que haber, que tiene que existir. Les soplo ahí por plazos, líneas de crédito. Ya, ¿recuerdan por qué era? Compras y ventas debe alinearse, José María. ¿Por qué? No, no, Bruno. Conversamos de un punto bien importante, el por qué lo que compro y lo que vendo tiene que alinearse. Y ya le soplé la respuesta, líneas de crédito, correcto, Ángela, equilibrio comercial que le da a la empresa para generar liquidez, correcto, ¿cierto? Porque si yo no alineo ello, me quedo sin dinero porque le pagué al proveedor al contado y me quedo sin dinero porque mi cliente me va a pagar en 2, 3 meses, ¿se dan cuenta? Y muchas veces el cliente te da un compromiso de pago y luego tiene algún problema y te paga una semana más, 2 semanas más, ¿no es cierto? Imagínense lo que sucede si yo no tengo alineada esa información, ¿sí? Entonces, el trabajar con mis proveedores no solo me permite tener productos de buena calidad, que es pues lo más importante que tenemos que tener, ¿no? Sino también le permite al área comercial tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque nos puede decir, oye, necesito que me consiga cierta materia prima para producir, no sé, cierto fármaco, digamos, ¿sí? Se me ocurre. Entonces, nos dice cuánto de línea de crédito te está dando la materia prima para esta producción. Me da 60 días de crédito. 60 días, perfecto. Entonces yo a mi cliente voy y ya no le ofrezco los 30 que suelo manejar con él, ¿sí? Le puedo ofrecer hasta 60 días. Entonces me da capacidad de toma de decisiones. Me da capacidad de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta respecto a ese tema? Ok, perfecto. Perfecto. Seguimos entonces. Cuando yo gestiono mis proveedores, tengo que tener en claro un punto. El win to win. ¿En qué consiste el win to win? Consiste en el ganar-ganar, ¿sí? Muchas veces pensamos que mientras mejor negociemos y lo tiremos al piso al proveedor y que de pronto le pidamos, pues, ahí la rebaja hasta que ya es más, está en su costo, pero nos está vendiendo, ¿no? Estamos siendo exitosos al gestionar nuestros proveedores. Sin embargo, no es ello, no funciona así, porque ese proveedor, ¿sí? Probablemente nos venda hoy y ya no nos quiera vender mañana. O probablemente
nos acepte tener un precio recontra bajo nuestra primera compra y cuando vea que ya le vamos a generar distintas recompras de otros productos, nos cargue esa diferencia perdida en los otros productos. Y es más, el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad no está habiendo una buena relación de cliente-proveedor. No está existiendo el win-to-win, no existe el ganar-ganar, no existe gana el comprador, gana el proveedor y estamos trabajando en una equidad. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tratemos de llegar a un punto en una negociación saludable, razonable, que nos lleve al win-to-win. Ahora vamos a conversar respecto a tipos de proveedores que tenemos, ¿sí? Uno, tenemos proveedores por el marco temporal. Y aquí hay un punto muy importante que tenemos que tener en consideración. Así tengamos un proveedor por el marco temporal, que de alguna manera le compramos, primero vamos a revisar qué tipo de proveedores existen por el marco temporal. Tenemos proveedores habituales, esporádicos, puntuales, etcétera, ¿sí? Entonces, no quiere decir que a un proveedor puntual, que le voy a hacer una sola compra, no lo voy a evaluar, analizar y seleccionar con todos mis criterios. No quiere decir ello, ¿sí? Tiene que ser seleccionado con igual rigurosidad que cuando contrato a mi proveedor habitual. Si bien es cierto, con el habitual tendré mayor comunicación, mayor flujo, lo que sea, etcétera, ¿sí? De todas maneras, a mi proveedor puntual también tengo que darle una gran importancia porque viene a ser parte de mi negocio y de lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Luego tenemos proveedores por su localización, ¿sí? Que vienen a ser los proveedores nacionales o los proveedores internacionales, ¿sí? Luego tenemos proveedores de acuerdo a la actividad que realizan. ¿Y de qué podríamos hablar? Por ejemplo, de proveedores agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, forestales, ¿no? Comerciales, de acuerdo a la actividad en que se ubican. Podemos colocar aquí proveedores que sean de servicios, sí, correcto. Así es. ¿Sí? Luego tenemos proveedores en función de lo que ofrecen, ¿sí? En función de lo que ofrecen. Existen proveedores de bienes y existen proveedores de servicios que están destinados al consumidor o que están destinados para empresas productoras, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se llama la cadena logística de empresas que hacen producción? A ver, aprovechamos en ver algunas consultas. Tenemos a Helen. ¿Qué pasa si la línea de crédito pasa más de los 6 días? ¿Más de los 60 días? ¿Cómo así? Si con tu proveedor, perdóname, no estoy entendiendo la pregunta. Si tu proveedor te da más de 60 días, mejor, que te dé 120. Está bien, porque estás trabajando con el dinero del otro. Siempre tenemos, los créditos no son malos, los créditos son muy buenos. Estamos trabajando con el dinero de otra persona. Claro que tenemos que ser muy responsables, ¿no? Ahora, ¿podrías tú darle a tu proveedor, a tu cliente esa misma línea? Probablemente le das menos, ¿no? Y juegas ahí con el dinero, porque ya viene a ser a favor tuyo, ¿sí? Ok. ¿Cómo se llama entonces la cadena logística de empresas industriales? ¿Sí? Las de cadena de suministros hemos dicho que esas no las tenemos que aprender, o sea, con que las conozcamos es suficiente, pero las cadenas logísticas sí es importante que las aprendamos y las memoricemos, son 3, ¿sí? Bien, luego tenemos proveedores con relación a la naturaleza jurídica del cliente, ¿sí? Y podemos distinguir distintos proveedores, proveedores de la administración pública y proveedores del sector privado. Algunos comparten, sí, pero siempre el sector público tiene ciertas características especiales que uno tiene que tener muy, muy en claro para poder, pues, laborar con ellos sin ninguna complicación, ¿correcto? Y luego podemos hablar de proveedores de alto y bajo contenido tecnológico,
¿sí? Los proveedores de alto y bajo contenido tecnológico se refieren a qué? Se refieren a qué tanta tecnología tienes en las soluciones, en las opciones y demás que me puedas estar ofreciendo, ¿sí? ¿Qué nos conviene? Un proveedor definitivamente de alto contenido tecnológico, ¿no? Que nos pueda resultar un tanto más innovador esa conversación con él, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Janet, ¿cuál es la finalidad de los proveedores? ¿Cuál es la finalidad de los proveedores? A ver, nuestros proveedores son aquellas personas o empresas que hacen posible que nosotros funcionemos. Si yo soy una empresa, por ejemplo, ¿sí? Que produzco, que produzco, ¿qué puedo producir? A ver, no sé, yogur, digamos, ¿sí? Que produzco yogur. Voy a necesitar alguien que me venda la leche para poder hacer el yogur. Voy a necesitar una empresa que esté especializada, ¿sí? En venderme saborizantes, probablemente colorantes naturales, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la finalidad del proveedor es ser parte de nuestro negocio y hacernos crecer, ¿no? El tener nosotros proveedores, de pronto la pregunta es cuál es la finalidad de la gestión de proveedores, ¿no? Entonces, el poder tener un socio, poder gestionarlos y pues llegar a tener un producto de calidad y obtener recompras, ¿no? Eso es lo que buscamos al querer gestionar los proveedores, ¿sí? Heiler, ¿cómo fidelizar de una forma más eficaz con el proveedor sin regatear mucho? ¿Cómo podemos mantener a nuestro proveedor? Con información, con conocimiento, con compartir, en verdad, con retarlo al proveedor, hacer más, el proveedor va a estar ahí, se va a sentir de alguna manera más comprometido con nosotros. Hacerlo parte de nuestra estrategia comercial también es muy importante. ¿Sí? Proveedores tecnológicos que se acomoden a nuestras necesidades. Sí, correcto. Así es. Bien, señores, pasamos entonces a nuestro siguiente tema. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la selección de proveedores. ¿Sí? Tema muy importante cuando nosotros estamos hablando de proveedores. Porque es el punto de partida. ¿Sí? De aquí inicia, ¿sí? Aquí inicia aquí es donde comienza, ¿sí? Nuestra gestión de proveedores y muchas veces nuestra gestión de aprovisionamiento toca ya la parte firme, ¿sí? Y sabemos que empieza tanto la cadena de suministros como la cadena logística, empieza desde la adquisición de materia prima, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se la adquirimos? A los proveedores. Entonces, la selección de proveedores es un punto protagónico, ¿sí? Aquí. Entonces, continuamos. La selección de proveedores consiste en qué? Consiste en que nosotros podamos encontrar a la empresa o a la persona ideal, idónea, perfecta, para que puedan ser nuestros socios, ¿sí? Para poder realizar nuestros productos, realizar nuestros servicios. ¿Sí? De acuerdo a ciertos criterios que estarán previamente establecidos, sea en nuestra política, sea en nuestros procedimientos, ¿sí? Y también alineado a los criterios que pueda marcar nuestra alta dirección.
Cuando yo selecciono proveedores, utilizo ciertas características para poder tener una mejor visión de ellos y poder tomar la mejor decisión. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunas de las características que nosotros utilizamos, ¿sí? Que solemos utilizar. Ahora, estas son todas las características, todo lo que debo guiarme. Pueden haber cosas muy propias de tu negocio que tengas que saber, ¿no? Que tú tengas que realizar. Por ejemplo, la procedencia de la materia prima, no lo sé, que sean propias de cada uno de los negocios, de la naturaleza del negocio, de cada empresa y de cada persona que esté esté en nuestra clase, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a revisar los lineamientos más importantes para nuestra selección de proveedores. Bien, primero tenemos búsqueda de opciones para la selección de proveedores. Acá va directamente relacionado con que nosotros podamos tomar la decisión de trabajar no con la primera persona que nos toque la puerta, ¿sí? ¿Sí? Porque si nosotros tocamos con la primera empresa que nos tocó la puerta, probablemente no tomemos la mejor decisión. Probablemente de las 10 que analicemos nos quedemos con la primera que tocó la puerta, correcto, pero vas a tener la tranquilidad y la seguridad de que esa empresa es la correcta. ¿Por qué? Porque comparaste con otras. ¿Sí? Ahora, para tener la posibilidad nosotros de buscar opciones, hay algo muy importante. Tenemos que tener nuestros pedidos, nuestros requerimientos con el tiempo adecuado, ¿sí? Adecuado, con el tiempo suficiente, con el tiempo necesario, ¿sí? Porque ¿qué sucede algunas veces? Sucede que nos piden que tengamos, ¿no? Que seleccionemos muy bien a nuestros proveedores y resulta que nuestro cliente interno, ¿sí? Nuestra área usuaria no sabe pedir algo que tenga por lo menos una semana de tiempo, ¿no? Todo es urgente de ya para allá, de para mañana. Entonces, si nosotros manejamos de esa manera nosotros manejamos de esa manera nuestras operaciones, vamos a tener la posibilidad de buscar opciones. Definitivamente no. Definitivamente la adquisición la vamos a hacer a quien nos toque la puerta de inicio, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración cuando empezamos a seleccionar proveedores es, uno, que los requerimientos nos lleguen con el tiempo necesario para poder aplicar una buena selección que me permita búsqueda de opciones, ¿sí? Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear un tiempo que sea necesario, ¿sí? Un tiempo que sea necesario y que nos ayude a poder evaluar de una manera correcta, ¿sí? Primero. Segundo, infórmate de manera oportuna. ¿A qué se refiere informarnos de manera oportuna? ¿Sí? Va enfocado a dos puntos importantes. Uno, me informo de manera oportuna de nuestro proveedor, ¿sí? Y me informo de manera oportuna qué es lo que le voy a comprar. Recuerdan que conversábamos en nuestra sesión anterior, conversábamos mucho de qué es lo que debo saber para realizar una compra, ¿no? Conocer mis inventarios, conocer mis históricos, pero hay algo en particular que les mencioné que debíamos tener en consideración. ¿Recuerdan qué era? ¿Recuerdan qué era? ¿Qué debo? ¿Yo debo qué? Yo debo conocer el negocio, ¿sí? Yo debo conocer el negocio para poder hacer mis compras de la manera correcta. Jenny, ¿cómo estás? Veo la manito levantada. En cuanto terminemos este tema, regreso a preguntas, respuestas y tu participación va a ser la primera, ¿sí? Entonces, tenemos que informarnos de manera oportuna y conocer bien el producto, conocer muy bien el producto, ¿sí? Siguiente, solicitar histórico de clientes.
¿sí? Si nosotros vamos a ubicar a nuestros proveedores, a nuestros posibles, ¿no? Posibles socios, los que nos van a acompañar en todo nuestro proceso productivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es preguntarles, ¿con quién trabajaste antes? ¿Sí? Solicitarles cuál es el histórico de sus clientes, ¿sí? Ahora, muchas veces el histórico de clientes nosotros lo ubicamos en dónde? Los ubicamos en en sus páginas web, incluso en sus cartas de presentación, en sus brochures, ¿no es cierto? Sin embargo, también se estila mucho ahora solicitar cartas de recomendación que vienen símil cuando colocamos en nuestro CV referencias, ¿no? Referencias personales, referencias profesionales. Entonces colocas el número de ciertas empresas en las que has laborado o algunas referencias que sean pues importantes, las colocamos, ¿sí? Las colocamos y colocamos los números y nombres para que las personas puedan comunicarse y preguntar por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con muchos proveedores. Nosotros podemos solicitarles, ¿sí? Nosotros podemos solicitarle, oye, necesito que me des cartas de conformidad, cartas de satisfacción de los clientes con los que has trabajado, de los últimos clientes con los que trabajaste, ¿sí? Ah, ok. Entonces, si no estila nuestro proveedor solicitar a sus clientes ello, para poder trabajar con nosotros tendrá que tocarles la puerta y decirle, ¿recuerdas el trabajo que te hice? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien? ¿Tú crees que me puedas dar una carta de satisfacción o no? Ah, resulta que no puedo darte la carta de satisfacción, ¿no? Entonces ahí viene un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hiciste bien. Ah, pucha. ¿No se dan cuenta? Entonces, solicitar el histórico de clientes nos ayuda muchísimo. Ahora, de los clientes que podamos encontrar en su brochure, en su página web, etcétera, ¿qué podemos hacer? Coger el teléfono y llamar uno a uno. Podemos hacerlo. Pedir referencias. Claro que no vamos a llamar a la competencia directa, ¿no? Luego, existen muchas características a evaluar para la selección de proveedores, ¿sí? Que definitivamente no solo es el precio, evaluar si el proveedor está dando garantías, si el proveedor pues es no sé, confianza, ¿sí? Ahí estoy viendo si tiene ningún histórico de clientes o validar ello. Es importante analizar el tamaño del proveedor, ¿sí? ¿Por qué es importante analizar el tamaño del proveedor? ¿Por qué creen? Sí, sí, es muy buena participación, Heiler y Jan. Pero ¿saben qué también? Es importante, muy bueno, lo voy a leer, para saber las cantidades, su capacidad para proveer, ¿no? Para producir, para poder, para cumplir con el total del requerimiento. Sí, para saber si puede cumplir con el pedido, correcto, para garantizar mis pedidos, correcto, ¿sí? Pero también está enfocado, ¿saben a qué? Analizar el tamaño del proveedor. A este punto, mira. Se los voy a explicar con un ejemplo, y es un ejemplo es más que nació de una clase de IDEG hace algunos meses, ¿sí? Decía nuestra compañera, yo acabo de empezar un negocio, ¿sí? De ropa, ¿sí? Yo acabo de empezar un negocio de ropa. Este negocio de ropa, ¿sí? Este negocio de ropa, este negocio de ropa es pequeño, estamos iniciando, recién estamos iniciando, ¿sí? Entonces, como estamos iniciando recién este negocio de ropa, no sé dónde adquirir para poder o confeccionar mis prendas. Entonces le recomienda, te debes ir a Gamarra para poder confeccionar, porque es el lugar de alguna manera más económico. Pero va y tiene mínimos de compra, ¿no? Entonces, como está iniciando su negocio, en verdad ir a Gamarra no le es conveniente. Sin embargo, en la esquina de su casa existe una modista y empezó a confeccionar los modelos con la modista. Entonces, a ojos de cualquier persona, diríamos, pero si va a vender ropa, que compre en Gamarra, que de alguna manera tiene precios más económicos, bonitos modelos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Pero no siempre es así. No siempre el proveedor más grande es el que va a calzar con nosotros. Probablemente nosotros o nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, no necesita el proveedor más grande. Probablemente necesita un proveedor más pequeño. ¿Qué pasa si yo soy una empresa medianamente pequeña y quiero mandar a hacer ahora para fin de año almanaques para regalar a mis clientes? ¿Sí? Entonces agarro y digo, como yo tengo al mejor jefe de logística, el mejor jefe de aprovisionamiento de compras, va a cotizar con las imprentas más grandes, ¿sí? Para que me haga estos 1000 almanaques. Va a buscar es más, al proveedor del proveedor, va a buscar a la empresa más grande, ¿no? La empresa más grande, por hacer 1 millar de almanaques, probablemente nos cobre muy caro porque está acostumbrado a tirajes mucho más grandes, a producciones mucho más grandes. Pero si nosotros vamos y le tocamos la puerta a una empresa, a una imprenta que tiene solo una máquina, probablemente nos cobra mucho más barato, mucho más económico y nos entrega los 1000 almanaques en 3 días. Y la otra empresa grande a la que fuimos a buscar, que era la mejor y etcétera, etcétera, nos entregaría los almanaques de acá a 45 días, porque ya tiene toda una cola de producción y por 1000 almanaques es muy probable que no pare toda su producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando seleccionemos al proveedor, tengamos en cuenta también que no solo tenemos que pensar en el más grande, en el proveedor del proveedor, en el fabricante, sino en qué es lo que requiere mi negocio. No siempre tienes que buscar al fabricante del fabricante porque no siempre funciona así. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos que analizar bien el tamaño del proveedor para nuestra toma de decisión. ¿Sí? Siguiente, valorar si posee un código de ética. ¿Sí? Al trabajar nosotros en el área de aprovisionamiento, estar en constante relación con los proveedores, ¿sí? En constante relación con los proveedores, nosotros, ¿sí? Somos un área muy auditable, porque lamentablemente se ve muchos, ¿no? Oye, te doy una parte para ti, te cobro este precio, pero genérame la orden, ya está bien. Entonces, esas cosas maloran los negocios, porque terminas no trabajando probablemente con el mejor, ¿no? Entonces, sí es importante valorar si tu proveedor tiene un código de ética, sobre todo porque somos áreas muy auditables. Recuerden ello siempre, ¿sí? Y siempre tenemos que actuar pegados a ese código que nosotros también debemos tener. En el caso que ustedes están revisando, van a encontrar un poquito de lo que estamos conversando el día de hoy, ¿sí? Siguiente, solicitar pruebas. ¿A qué se refiere la solicitud de pruebas? Solicitar cómo es el producto que me vas a vender y si de alguna manera lo voy a utilizar en mi producción. ¿Sí? Lo que debo hacer, lo voy a solicitar en producción, lo que debo hacer es solicitar pruebas para ponerlas en el proceso productivo. Si yo las pongo en el proceso productivo, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo la pongo en el proceso productivo, lo que va a pasar es que valide si el producto va a funcionar o no va a funcionar. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la solicitud de pruebas? Y ahí les comparto otra anécdota, otra historia, otra experiencia que salió también acá de la clase de ITEC. Resulta que una persona de compras era una fábrica que producía lanas, pero las lanas las pintaba para poder venderlas, ¿no? Les echaba distintos pigmentos. Resulta que encontraron un pigmento, pero que no era nacional, que lo traían de fuera, ¿sí? Que estaba mucho más barato que el que encontraban de manera nacional, que era con el que siempre habían trabajado. Resulta que le dio más o menos los colores, etcétera, etcétera, entonces le enviaron el pigmento. Nunca solicitó pruebas, pero cuando le enviaron el pigmento, ¿qué creen que pasó? No era el color adecuado. Llegó a producción, hicieron el pintado, ¿sí? Y cuando secó, las lanas tenían un color muy diferente al solicitado por el cliente. Se conversó con el cliente para que pueda aceptarlas, al final el cliente no las aceptó. Y todo por falta en verdad de pruebas, porque se tenía que haber hecho pruebas. Primero, entonces regalaron estas lanas a los trabajadores y cuando los trabajadores quisieron comprar más lanas para terminar sus prendas, ya no podían venderles de ese color porque ese era un error en producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una historia bien real, pequeñita, pero que nos hace entender, saber muy bien que nosotros tenemos que solicitar pruebas de todas maneras, ¿sí? Cuando seleccionamos nuestros proveedores,
nosotros tenemos que armar un cuadro comparativo. No se guíen aquí en esas características, ¿sí? Porque acá en características pondremos lo que a nuestro negocio nos interese evaluar, ¿sí? Lo que a nuestro negocio interese que evaluemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo armamos nuestro cuadro comparativo? Coloco proveedor A, proveedor B, proveedor C y todas las características que yo deseo evaluar. Ahora, para ello es muy importante que las cotizaciones lleguen de manera uniforme, ¿sí? De manera uniforme. La próxima sesión vamos a conversar sobre cotizaciones, ¿sí? No se preocupen, vamos a profundizar un poquito en el tema. Entonces, yo tengo que tener lo mismo. Si acá me cobra el A por millar, todos por millar. Ah, lo que pasa es que a él me cobra por ciento, pero yo le hago la conversión en mi cabeza. Oye, te puedes equivocar. Pide que todo sea por millar, que tus cotizaciones estén uniformes, para que podamos llenar nuestro cuadro y tomemos pues una muy buena decisión. ¿Sí? Vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas para poder pasar. Teníamos una compañera que tenía la manito levantada. Vamos colocando preguntas, respuestas. No tenemos preguntas respecto a la selección de proveedores. Ah, sí, aquí está, aquí está. A ver, para saber, no, esto ya lo leímos. Todo claro. Ok, está bien. Listo. Entonces, voy a mandar un icono. Ahí está. Quedó claro. Ya, perfecto. A ver, si el proveedor es tecnológico, ¿cómo solicitar pruebas? ¿Cómo tecnológico? O sea, que vende computadoras, algo así. Si fuera de esa manera, no solicitas una prueba, pero sí, definitivamente este tipo de productos tienen garantía. Entonces, en lo que vas utilizando, lo que encuentras algo que está mal, aplicas tu garantía. Tienen que tener garantía, definitivamente. Uh-huh. Y usualmente cuando hacemos las solicitudes de la compra de ese tipo de equipos, tenemos las características para qué vamos a utilizarlo, ¿no? Y el que te vende las computadoras, por ejemplo, te pregunta, ¿para qué van a usar la computadora? Ah, lo voy a usar para diseñar. Ah, viene otro tema, ¿no? Lo voy a usar solo para ingresar, registrar órdenes de compra. Ya, es otro tema. Voy a usar un sistema, un ERP. Ah, ¿no es cierto? Respecto a las características, ¿cuáles serían las más generales que toma la mayoría de empresas para seleccionar a los proveedores? Bruno, es lo que acabamos de revisar. Eso es lo principal que tú tienes que tener en consideración para seleccionar. Ahora, si te refieres a qué debería ingresar a nuestro cuadro comparativo, ¿sí? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente sesión, cuando hablemos de cotizaciones, ¿sí? Entiendo que a lo que nos podemos estar refiriendo es Bruno, entiendo que a lo que nos podemos estar refiriendo es a, por ejemplo, garantías, precios, lead time, ¿sí? Forma de entrega, si lo entregan directamente con nosotros o lo entregan en su dirección o lo entregan en la nuestra, ¿sí? Ello lo vamos a conversar la siguiente sesión. ¿Sí? ¿Qué deberíamos considerar en las características para la solicitud de una cotización? ¿Sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo sería en el caso que se compre del extranjero? ¿Sería igual garantías? Depende con el proveedor, pero si vas a traer una computadora del extranjero, ay, sería muy difícil que apliquemos garantías, ¿no? Mm. Estamos hablando de una sola.
te van a dar garantía, pero ¿cómo la aplicarías? Tendría que regresar el producto, sería muy, muy engorroso, creo yo. ¿Sí? Igual, sí, de todas maneras va a existir garantía. Ropa, por ejemplo, pero si compramos en cantidades bastante grandes, ¿correcto? Sí puedes conversar con el proveedor y hacerle una devolución, ¿sí? Pero si compramos como persona natural ropa, ya ahí sí no lo sé, lo veo muy, muy difícil. Bien, sí, claro, también se aplica, también seleccionamos a nuestros proveedores en el extranjero. Claro que sí. Como empresa para importar, tienes que solicitar muestras de todas maneras. Tienes que solicitar muestras. Usualmente cuando se realiza importaciones, lo que te envían las muestras, tú pagas por esas muestras, no te las envían gratis, pagas el envío de las muestras y cuando inician el proceso productivo, puedes conversar depende de donde las traigas, por ejemplo, si es de China, que es donde usualmente que es el mercado del mundo, ¿no? Ahí te pueden mandar videos cuando estén en la producción, te pueden mandar fotos, ¿sí? Pero lo más importante es muestras. Y sí te envían muestras. Depende de la cantidad que compres, que te puedan dar pruebas gratis. Pero mira, yo he trabajado algunas compras fuera y usualmente las muestras te las cobran. Uh-huh. Y el envío también lo asumes, ¿no? Pero vale la pena porque puedes estar haciendo una compra muy grande. Entonces, está ya incluido en tus costos. Debería estar. Depende de la negociación. Si estás haciendo una compra bastante grande y le dices al proveedor, ¿me puedes enviar una muestra gratis? Bien, negociaste perfecto y te la envía, ¿no? Y te dice, ok, te la envío, pero el producto, el envío, el costo de envío lo pagas tú. Ya, ok. Pero usualmente, cuando en el extranjero van a hacernos una muestra de algún pedido, no tienen la certeza de que realmente les vayamos a comprar. Usualmente las pruebas que mandan las cobran. ¿Sí? Y es más, también en proveedores nacionales te cobran las muestras. O si te dan una prueba, ¿sí? Te dan una cantidad bastante pequeña que probablemente no te permita hacer toda tu prueba en producción. Hace un tiempo yo trabajaba en una litográfica que comprábamos papel, ¿no? Entonces, claro, si es en el extranjero, sí, ir incluso a la embajada, ¿no? Embajada, me parece que es que ahí tienen un registro de todos sus proveedores aprobados, ¿ah? Cuando importas. Uh-huh. Ya, les comento esto. Cuando yo trabajaba en una litográfica hace un tiempo y hacíamos pruebas en máquina cada vez que comprábamos papel, pero el proveedor nos regalaba, nos daba gratis 5 pliegos para poder aprobar el material. Pero 5 pliegos era insuficiente para que pase todo el proceso productivo. Entonces, nos regalaba 5 pliegos, pero nosotros comprábamos 200 pliegos para poder hacer pruebas en máquina, ¿no? Entonces, si te dan pruebas gratis, usualmente son cantidades bien pequeñas. Y es importante sí tener una inversión en que te compro las muestras para tomar una buena decisión, pedir muestras. Bien, pasamos entonces, a ver, ya. Puedes encontrar, pero es que en la SUNAT no vas a encontrar registrados proveedores de fuera. Bien, regresamos a nuestra presentación. Ahora vamos a conversar respecto a la evaluación de proveedores. ¿Sí? La evaluación de proveedores, ¿sí?
La evaluación de proveedores es ese, primero mencionarles que ese es un punto también importante en nuestro caso Harvard, ¿sí? Un punto muy importante, ¿sí? Entonces, la evaluación de proveedores tiene que ser una práctica que nosotros apliquemos, ¿sí? Que nosotros apliquemos cuando vamos a iniciar la relación con nuestro proveedor para poder considerarlo como un proveedor aprobado y en todo el camino después de que esté aprobado. La evaluación con el proveedor tiene que ser constante, ¿sí? Tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo evaluar a mi proveedor? Primero, la calidad efectiva del producto o servicio, ¿sí? Que realmente cumpla con la calidad, que realmente cumpla con la calidad, ¿sí? Que realmente cumpla con la calidad espérame, ya, con la calidad que nosotros estamos solicitando. ¿Cómo nos aseguramos que cumpla con la calidad? Esto con nuestras fichas de requerimiento. Ahora, acá les comento algo importante. Esto vamos a revisar en nuestra siguiente sesión. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras hojas de requerimiento? ¿Qué más evaluamos? ¿Qué es calidad? Es que cumpla con las características que nosotros solicitamos, ¿sí? Es que cumpla con todas las funciones para lo cual fue solicitado. Y acá en calidad tengo que mencionarles que es importante, ¿sí? Que es importante, ¿sí? Para poder mantener nuestra calidad. ¿Cuál es esa característica principal? La estandarización, ¿sí? ¿Cuál es el mejor amigo de la calidad? La estandarización, ¿sí? Recordemos ello siempre. Siguiente, respeto a las cantidades. Tenemos que evaluar constantemente nuestro respeto a las cantidades, cómo respetan las cantidades. Si nuestro proveedor nos hace una entrega de 1000 unidades y nos entrega 950 una vez, bueno, se pasó, o sea, se puede haber tenido algún error y bueno, solo nos está cobrando las 950, ¿no? Pero ¿qué pasa si al proveedor le colocas 10 órdenes de 1000 y te termina entregando siempre menos de la cantidad que solicitas? Ya viene a ser un perjuicio, ¿verdad? Ya viene a ser muy perjudicial. Entonces sí es un punto que tengamos que evaluar. El proveedor que no me cumple las cantidades solicitadas, pues definitivamente es un proveedor que no está acorde a lo que yo necesito, ¿sí? Siguiente, la puntualidad en las entregas. Aquí hay algo que tenemos que recordar siempre. No quiero decir con ello que nosotros no hagamos seguimiento a nuestros proveedores. Al proveedor, así sea el proveedor que trabajas 10 años, siempre tenemos que hacerle seguimiento a las entregas, ¿sí? Siempre hacerle seguimiento a las entregas. Pero tenemos que buscarnos proveedores que sean tan parte de nuestra empresa que si nos dicen que entregan el día 10, sabemos que lo va a entregar el día 10 y no va a existir la posibilidad, ¿sí? Que al final no lo entregue, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a cumplir, podemos dormir tranquilos, ¿sí? Sin embargo, no dejen de hacer seguimiento al proveedor, ¿sí? La comunicación es muy importante, podemos salvar toda una producción, probablemente tenemos el compromiso que nos va a entregar el producto el día 10 y resulta que se ha incluso armado turnos adicionales en producción porque el producto va a llegar y luego el producto no llega y tenemos grandes complicaciones. Y esto podría haberse evitado si de alguna manera, estamos pues haciendo seguimiento a nuestro proveedor, ¿sí? Siguiente, velocidad de respuesta en caso de modificaciones o no conformidades, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando empezamos la relación con nuestro proveedor, solo timbra una vez y nos responde, ¿correcto? Ahí viene el problema si nosotros lo llamamos porque hay algún inconveniente y no nos responde el teléfono. ¿Seguiríamos trabajando con ese proveedor? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no trabajaríamos más con ese proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no trabajaríamos más con ese proveedor. ¿Por qué? Porque no me está brindando una solución cuando realmente yo lo necesito, ¿no? Pero para cerrar la venta,
Sí, teníamos en constante al proveedor respondiéndonos el teléfono, llamándonos, mandando mensajes, etcétera. ¿Sí? Listo. Entonces, seguimos. Gestión de las devoluciones. ¿Qué pasa si tenemos un rechazo con el proveedor? Por un rechazo, no eliminen, no descarten un proveedor porque puede haber alguna razón, ¿no? que por lo que sucedió. Pero si es un constante, definitivamente descartadísimo el proveedor, ¿sí? Pero lo más importante acá es cómo gestionamos las devoluciones, ¿sí? Si yo tengo un proveedor al que le estoy comunicando un rechazo y agarra y me dice, mira, me rechazas hoy día, no te preocupes, voy a hacer doble turno, voy a entregarte el producto en 2 días, lo siento mucho. Es un proveedor que de alguna manera me está dando una buena gestión para poder reponerme ese producto dañado, ¿no? Pero ¿qué pasa si me encuentro con el proveedor y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo ese rechazo. Y me dice, ah, ¿tienes ese rechazo? Sí. Ah, bueno, yo ya tengo toda mi producción copada, lo voy a volver a reprogramar, no sabía que lo necesitabas tan urgente, entonces, bueno, te lo entregaré en 2 semanas. Oye, pero yo ya tenía que tenerlo acá. Sí, pero menos de 2 semanas es imposible, ¿no? Entonces, ¿es un proveedor que está gestionando adecuadamente las devoluciones? No. ¿Es un proveedor con el que podremos trabajar en adelante con confianza? No. No nos sentiríamos confiados, ¿sí? Siguiente, capacidad de innovación. El proveedor que tenga capacidad de innovación, que tenga alta capacidad de innovación, ¿sí? Ese proveedor, ese proveedor, ese proveedor es con el que yo debo trabajar en constante, porque ese proveedor es el que me va a dar soluciones, ¿sí? La solución que probablemente yo y mi equipo técnico no lo sabía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿saben qué puede pasar? ¿Saben qué puede suceder? Puede suceder que nosotros somos una empresa de las 10 que atiende el proveedor en un negocio similar, porque evidentemente no está creado solo para atendernos a nosotros. Entonces, va a poder, ¿sí? Este proveedor va a poder definitivamente ofrecernos alguna solución diferente que esté en el mercado y que nosotros no hemos podido conocerla. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y siguiente, su posición, la posición en su estrategia comercial. ¿Sí? La posición en su estrategia comercial. Entonces, la posición en la estrategia comercial es muy importante porque mientras el proveedor esté más alineado a nuestra estrategia comercial, va a tener mucho más claro qué es lo que debemos, qué es lo que nos tiene que vender, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. A ver, Jan, consulta. En caso que yo sea ese proveedor que no puede solucionar al momento por motivos X, quizá no tiene stock de materia prima. Ah, o sea, si no tienes el stock, irás y le dirás, mira, no tengo la materia prima, probablemente puedo ofrecerte otro producto de urgencia, intentar dar una solución. O sea, el proveedor que intenta dar una solución deja al cliente con esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? Nos referimos al proveedor que le llega una devolución y que en verdad no le da ganas de rehacer el producto, ¿no? Y es más, de fastidia esa devolución y te dice, no, ya tengo mi programa armado y te ingresaré este producto de acá a 2 semanas. Nos referimos a ese proveedor definitivamente está mal calificado, ¿no? Pero sí soy un proveedor que intento dar la solución, pero le digo, es que no tengo mi materia prima, es más, la voy a traer por aéreo mi materia prima, no la voy a traer vía terrestre. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿qué otra consulta tenemos, por favor?
¿Tenemos otra consulta? ¿Otra pregunta? Bien, vamos a nuestra... A ver, tenemos una consulta. Jenny, ¿todos los contratos u órdenes de compra y servicios tienen plazo? ¿No se aplica penalidad? Dependiendo. O sea, probablemente si giras una orden de compra, probablemente no tenga una penalidad de pronto, ¿no? Pero si sabes que tu producto tiene algún tipo de riesgo, etcétera, es mejor que no hagas una orden de compra, sino que apliquemos un contrato de frente, ¿no? Aplicamos un contrato. Tiene que estar por escrito. Si no desea cumplir, tiene que estar por escrito. Y no siempre las órdenes de compra tienen ello por escrito. Por ello, si vamos a aplicar penalidad, les recomiendo utilizar contratos. Todos deberían tener plazo, si no, no se anula. A ver, no estoy entendiendo muy bien, Jenny, si me pudieras ayudar. Todos deberían tener plazo de entrega, plazo de devoluciones. Plazo de devoluciones no tienen todos. Las órdenes de compra no contempla como regla general tu plazo de devolución porque no partes de la premisa de que tenga, plazos de entrega. Sí, todas las órdenes de compra tienen que tener plazos de entrega. Pero estamos hablando de una devolución, ojo. Bien. Bien, retornamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto al catálogo de proveedores. ¿Qué es el catálogo de proveedores? Es el ansiado lugar donde todos los proveedores quieren estar. El catálogo de proveedores es el lugar que resguarda toda la información de los proveedores, ¿sí? Que trabajan con la empresa. Ahora, ingresar a ese catálogo de proveedores, tienes que haber pasado una buena selección de proveedores, ¿sí? Y haber pasado buenas evaluaciones de proveedores para poder mantenerte ahí. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de la gestión de proveedores basada en los 5 pilares, ¿sí? Todo lo revisado hace un momento nos ayuda a poder entender bien todos estos 5 pilares de los que estamos conversando, ¿sí? Todos estos 5 pilares. Entonces, ¿cuáles son los 5 pilares de la gestión de proveedores? Primero, administración de las relaciones de los proveedores, gestión de información de los proveedores, gestión del desempeño de los proveedores, gestión de riesgo, diversidad y cumplimiento de proveedores y gestión del ciclo de vida del proveedor. ¿Sí? Vamos, ¿a qué se refiere? Acá tenemos todos los... Vamos con el primero. Gestión de información del proveedor, ¿sí? El primer pilar es la gestión de información del proveedor, ¿sí? Es primordial que tengamos una muy buena base de datos relacionada con cada proveedor. Se puede establecer un esquema y aplicar para todos los proveedores, ¿sí? Debemos tener en consideración que manejar una buena gestión de la información de nuestro proveedor nos ayuda a que podamos nosotros hacer lo correcto y gestionar de manera correcta nuestra cadena, tanto logística como nuestra cadena de suministros. Gestión del ciclo de vida del proveedor.
Este es el segundo pilar, ¿sí? Este es el segundo pilar. Se relaciona en cómo se gestionan los proveedores según el estado en que se encuentra la empresa y podemos tener distintos tipos de relaciones y fases para acabar contratando un proveedor o no. ¿Sí? Sin relación, bajo revisión, evaluación, aprobado, privilegiado y contratado. Gestión del rendimiento o desempeño del proveedor. Sí, este es... hay un problema, es este. Este es el tercer pilar, se rige en la base del rendimiento del proveedor para conseguir los mejores resultados. Aquí lo que nosotros aplicamos, ¿qué son? Son KPIs, ¿sí? Son KPIs, es decir, indicadores de rendimiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos indicadores de rendimiento, tenemos que ser muy minuciosos en no excedernos en los indicadores que vayamos a aplicar, ¿sí? Vamos a conversar de ello en nuestra última sesión, ¿sí? En nuestra última sesión. Esta gestión puede abarcar muchos aspectos, incluyendo desde la calidad del producto, la entrega, el comportamiento, los acuerdos de servicio, ¿sí? Puede marcar también el que cuenten o no con un código de ética, ¿sí? Tenemos que analizar todo nuestro negocio para poder nosotros, de manera particular, definir qué es lo que debemos tener para evaluar, ¿sí? Seguimos. Gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de los proveedores, ¿sí? Evalúa los riesgos del proveedor y su cumplimiento. Es importante tener presente el comportamiento de la gente, ¿sí? Ya que este podría verse involucradas en proveedores con actividades fraudulentas, compromisos poco realistas, ¿sí? Compromisos poco realistas, conductas discriminatorias y en cualquiera de estos casos podría afectar a la empresa y hacer perder pues la reputación. ¿Sí? Administración de la relación con los proveedores. Este es el último pilar de nuestra cadena de suministros. ¿Sí? Es el último pilar. Y acá tenemos que analizar y gestionar la relación que existe entre cliente y comprador en base al ganar-ganar, al win-to-win, ¿sí? Y es el foco más importante porque implica compartir información estratégica con los proveedores, ¿sí? De tal manera que se pueda fortalecer las relaciones para desarrollar mejores productos y servicios, ¿sí? Seguimos. ¿Qué es una negociación? ¿Sí? La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes que está dirigido a llegar a un acuerdo, ¿sí? De algún tema en particular que se pueda percibir como que no estamos de acuerdo, ¿no? Como divergentes. Esta es una orden de compra. ¿Sí? ¿Qué es una cotización? Es la oportunidad para que generemos una orden de compra, ¿verdad? Entonces, el proveedor tiene, ¿sí? Tiene que saber que el proveedor tiene que saber que el generar la orden de compra, el enviar una cotización es una oportunidad para generar orden de compra. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, seguimos. La orden de compra es el documento que te ayuda a formalizar aquello que deseas pedir, solicitar, y que contendrá algunas otras características, como por ejemplo los plazos de pago, ¿sí? Y algunas otras condiciones. ¿Qué es lo que tiene usualmente? La cantidad que estamos comprando, productos o servicios comprados, el nombre específico de la marca, ¿sí? O el modelo,
el precio por unidad, la fecha de envío, la locación de envío, la dirección de cobro y el acuerdo de pago. Lo que mencionaba nuestra compañera, ¿no? La fecha en la que me entregan. Eso sí tiene que haber, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Bien, vamos con nuestra siguiente consulta. Esta es nuestra última ronda de preguntas-respuestas, ¿sí? Quizá en un contrato formal se pueda estipular una cláusula de fecha máxima de evolución. Sí, correcto. La próxima semana también, perdón, el día sábado vamos a revisar también, eh, vamos a revisar también tres tipos de contratos, ¿sí? Tres tipos de contratos que podríamos aplicar. Y los contratos usualmente son para, bueno, formalizar la compra, pero también para aplicar penalidades, para poner las restricciones y condiciones que se deben cumplir. ¿Cuál es la definición de SKU? SKU es por las siglas en inglés, ¿sí? Significa todas las unidades, los tipos de artículos que tú tienes dentro de un almacén, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende gaseosas, ¿ya? Si yo soy una empresa que vende gaseosas y tengo gaseosa de piña, gaseosa de, ay no, mejor jugos, jugo de piña, jugo de manzana, ¿no? Jugo de naranja, entonces mis SKU serán ese jugo de piña, ese jugo de naranja, ese jugo de fresa, ¿sí? En inglés, ¿qué significa? Stock Keeping Unit. SKU, Stock Keeping Unit. Ángela, el UPC. ¿Qué son las siglas? ¿Qué significa el UPC? UPC, UPC. ¿Qué significa qué es? ¿Cuáles son sus siglas? O sea, ¿qué son las siglas de algo? ¿De qué algo? ¿Qué significa? El Código Universal de Producto, ¿es el UPC? No, no es lo mismo que los SKU. ¿Ese es el UPC? El PT es un producto terminado. Sí, el UPC son los códigos de cada producto. Es como los modelos, ¿no? Usualmente esto aplica en productos, eh, se aplica, por ejemplo, en los códigos de barra, ¿no? Los EAN 13, los EAN 14, los códigos que van en las cajas de embalaje, los códigos de barra que van en cada producto. A eso se refiere. Está relacionado con los EAN. Jembri, el PT. El PT es producto terminado.
Ok, listo. ¿Alguna otra consulta que tengamos, señores? Ok, perfecto. Bien, señores, si no tenemos una consulta adicional, les, les agradezco muchísimo por su participación, les agradezco mucho por las preguntas, ¿sí? Espero que la clase haya sido de su agrado. Como siempre para mí es un gusto, es un placer poder estar conectada, poder estar dictando estas clases. Y bueno, nos estamos conectando el día sábado, ¿sí? Sé que los sábados a veces es un poco pesado que nos conectemos, ¿no? Porque es sábado, ¿no? Y el cuerpo lo sabe. Sin embargo, sin embargo, es importante que no faltemos a las clases. Jembri, ya se me hacía muy conocido tu nombre. Sí, estoy muy bien. Muchísimas gracias, Jembri. Muchas gracias. Hemos estado en un curso antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya se me hacía conocida tu participación. Decía, sí, eso no es. Perfecto, muchas gracias. Sobre el caso, Jan, cuéntame. Sobre el caso, eh, ya deben tenerlo el caso. Lo tienen, ¿verdad? Sí, de todas maneras lo tienen. Estoy segura que nuestro coordinador lo ha enviado ya. Sí, sí, ahí tengo la manito que dice sí, sí se ha enviado. El caso lo vamos leyendo de acá a semana y media. Lo vamos a conversar, lo vamos a revisar. ¿Sí? Bien, señores, ha sido un gusto. Nos vemos.